¿qué significa tentar? Cuando oyes la palabra tentar, ¿qué viene a tu mente? Si buscas en el diccionario de la lengua española, la palabra tentar, el verbo tentar, tiene 8 usos diferentes según la RAE, la Real Academia Española. Y de entre todos los usos que menciona allí de la palabra tentar, ninguno es el sentido que se le da aquí en la Biblia. Tentar en sentido espiritual es poner a prueba la integridad o la capacidad de alguien o incitarle para que haga algo indebido. Vuelvo a repetir. Tentar en términos espirituales significa incitar, más bien, primero es poner a prueba la integridad o la capacidad de alguien. También es incitarle a que haga algo indebido. Cuando nosotros decimos tentar a Dios, ¿qué significa entonces? Sabemos que Dios no hace nada malo ni va a hacer nada malo. Entonces, ¿qué se trata de decir cuando se expresa la frase tentar a Dios? ¿Qué significa tentar a Dios? Bueno, tentar a Dios significa intentar que Él actúe en contra de su naturaleza, de su carácter. Tentar a Dios es tratar de comprometerlo a que haga cualquier cosa. Repito, tentar a Dios es intentar comprometerlo a que haga con cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa, pero tú no puedes exigírselo, tú no puedes forzarlo. ¿Me doy a entender? Y cuando tratamos de comprometer a Dios a que haga algo, eso es tentarlo a Él. Porque Dios no tiene la obligación de hacer nada para nadie, sino para sí mismo. Por eso Él es soberano. Soberano es que Él no le tiene que rendir cuentas a nadie, que Él hace lo que agrada a su perfecta voluntad. Pero cuando nosotros creemos que Dios tiene que hacer esto porque, y tú pones la razón que sea, porque yo se lo digo, porque yo se lo pido, porque estoy exigiendo esta promesa, eso es pasarse del límite. A Dios no se le puede comprometer a hacer algo porque Él es soberano. Y cuando nosotros intentamos forzar a Dios que haga algo, eso es tentar a Dios. Y eso es lo que vamos a aprender de la última de las 3 tentaciones que Lucas registra en el capítulo 4 aquí. Si lo hubiéramos leído en Mateo, hubiéramos visto que era la segunda. Aquí aparece en el tercer lugar. ¿Podría usted estar tentando a Dios sin darse cuenta? Vamos a tratar de descubrir la respuesta a esa pregunta a lo largo de este estudio. ¿Podría usted estar tentando a Dios sin darse cuenta? Y si usted tienta a Dios, ¿a qué se expone? Bueno, vamos a descubrirlo juntos hoy. Ya hemos leído Lucas y hemos visto desde las enseñanzas anteriores de esta serie cómo cada una de las tentaciones sigue la misma dinámica. Cada una de las tentaciones tiene tres momentos. Primero, se nos describe el escenario en donde se desata esa tentación. Luego viene la naturaleza misma de la tentación. Hay asuntos evidentes en la tentación y hay asuntos implícitos, es decir, hay una tentación a hacer algo claro, pero hay otras tentaciones ocultas en el proceso que no se ve. Y finalmente la respuesta de Jesús. Entonces, el escenario, la naturaleza y la respuesta a la tentación. Vamos a ver estos 3 momentos en la tercera de las tentaciones que Lucas registra. Empezamos con el escenario, versículo 9. Hay 3 observaciones que hacer allí. Dice, entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Ya se nos dijo en el versículo 1 que Jesús estaba en el desierto. La opinión unánime de todos los comentaristas es que este asunto de que el diablo llevó a Jesús a Jerusalén no es literal, sino es una especie de visión. ¿Está claro? Es una especie de visión en donde el diablo lleva en visión a Jesús a la ciudad de Jerusalén.
Lo cual a nosotros nos da de entrada una primera lección. El diablo tiene un poder sobrenatural para inducir visiones a veces. ¿Entienden? Para aquellos que dicen, no, pero es que yo tuve una visión. Bueno, puede ser que hayas tenido una visión, pero eso no necesariamente significa que la visión es de Dios. ¿Está claro? El libro de Ezequiel y de Jeremías dicen que hay visiones de su propio corazón, hablando de los falsos profetas, y hay otras visiones inducidas por demonios. No se le olviden los hongos, pastor. Bueno, también hay alucines que se dan aquellos, los que le entran a las drogas, ¿no? Así que hay visiones espirituales que Dios ha concedido, pero hay visiones que son ocurrencias de la gente. Hay visiones que el diablo induce en las personas. Por eso tengan cuidado con las experiencias estáticas. Una vez conocí a un hombre que decía que él estaba bien, que él no necesitaba por qué leer la Biblia ni confiar en Cristo. Y le dije, ¿pero por qué dices eso? Porque a mí se me apareció el Señor en una visión, me dijo que yo estaba bien. ¿Entienden? Y él estaba convencido de lo que la visión le dijo. Entonces, el diablo lleva a Jesús en visiones a la ciudad de Jerusalén. Segunda observación. ¿Por qué a Jerusalén? Dice, llevó a Jerusalén. El diablo llevó al Señor Jesús a Jerusalén porque el diablo conocía las escrituras del Antiguo Testamento y sabía que las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías debía de morir en Jerusalén. ¿Oyen lo que estoy diciendo? El diablo conocía el Antiguo Testamento. De hecho, más adelante vamos a ver en la naturaleza de la tentación. Él está citando el Salmo 91 de memoria. El diablo conocía muy bien el Antiguo Testamento y las profecías decían en Isaías 53 que el Mesías debía de morir. Y en Daniel capítulo 9 les leo, escuchen, Daniel 9 versículos 25 y 26. La profecía de Daniel decía, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza, foso en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Entonces la profecía decía que el Mesías iba a morir y que iba a morir en la ciudad de Jerusalén. Así que el diablo transporta en visión a Jesús a la ciudad de Jerusalén y lo pone en el pináculo del templo. El templo era una estructura majestuosa. El templo en Jerusalén era un edificio grandioso. El santuario era una construcción como el tamaño de una cuadra, pero estaba rodeado de una serie de círculos concéntricos, de cuadrados, que eran patios. El patio de los sacerdotes era el primero que estaba al interior, después estaba el patio de los varones, de las mujeres y finalmente el de los gentiles. Pero era un templazo y estaba sobre un monte, el monte que se llamaba el monte de Sión. En una de las esquinas del templo, el monte tenía un barranco, un despeñadero de unos 100 metros de profundidad y al fondo estaba el valle de Cedrón. Entonces, pararse en esa esquina era el pináculo del templo. Es la parte más alta del templo hasta donde tocaba fondo. Entonces el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo. El templo siempre estaba lleno de personas. Había peregrinos de todo el mundo antiguo que iban a Jerusalén a lo largo del año. El templo siempre estaba lleno de personas. Si había un lugar donde los judíos estaban aglomerados, era el templo. Así que llevar a Jesús a Jerusalén, al templo, al pináculo del templo, garantizaba que una multitud de personas se iba a dar cuenta. ¿Algunos de ustedes alguna vez han visto en la televisión cuando una persona se sube a un edificio alto y se quiere aventar? ¿Han visto eso?
Con una persona que lo vea, ¿qué hacen todos los demás? Dicen, ¡oh, miren! Y entonces toda la gente se empieza a agrupar. ¿No es cierto? Como diciendo, ¿se aventará? ¿No se aventará? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué está ahí en la esquinita? Entonces ya se sentó el escenario. Ese es el escenario de esta tentación. El pináculo entonces, ese punto alto era un lugar donde toda la gente en el templo y abajo hubieran visto a Jesús ahí. ¿Qué vas a hacer? Y ahora viene la naturaleza de la tentación. Ahora el diablo abre los labios y dice, versículo 9, segunda parte, si eres hijo de Dios, o mejor traducido, ya que eres hijo de Dios. Aquí el diablo no está cuestionando si Jesús es el hijo de Dios, lo está usando para su conveniencia. Como diciendo, bueno, ya que eres el hijo de Dios, ya que tú tienes privilegio. Acuérdense que la historia que sucede antes de esta es el bautismo de Jesús, y en el bautismo de Jesús se oye la voz del cielo que dice de Jesús, que dice, este es mi hijo amado. Entonces, ¿de dónde sacó el diablo que tú eres el hijo de Dios? Pues es una especie de burla que el diablo está tratando de decir de lo que se oyó, lo cual a nosotros nos dice que el día del bautismo de Jesús, el diablo ahí andaba. Yo les digo a los hermanos que se quieren bautizar, bueno, si te quieres bautizar y quieres invitar a alguien a acompañarte el día de tu bautismo, pues invítalo. Y vienen invitados. El día del bautismo de Jesús hubo un invitado ahí. ¿Quién era? El diablo, allá andaba. Y ahora el diablo dice, bueno, con que es el hijo de Dios, pues vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar esa seguridad que tiene Jesús, esa identidad que tiene Jesús. Vamos a aprovecharla. Ya que eres el hijo de Dios, entonces, ya que gozas de ese privilegio tan especial, ¿qué le dice? Bueno, entonces el diablo va a tratar de tocar el orgullo de Jesús, tocar el orgullo, y lo hace. ¿Cuántas personas tú has conocido que dicen, no sabes quién es mi papá? Lo para el policía porque iba a exceso de velocidad, borracho, lo para el policía y dice el muchacho, no sabes quién es mi papá. Ay, tú. ¿Por qué hace eso la gente? Porque cree que goza de privilegios y se aprovecha, abusa. Tu papá es un muerto de hambre. En cambio, mi papá, ¿alguna vez oíste algo como eso? Bueno, el diablo ahí tentando, ¿no? Abusar de la identidad de una persona, del privilegio de una persona. Y entonces, la tentación, aquí viene lo obvio. ¿Qué es lo obvio y lo clarito? Lo obvio y lo clarito es esto. Si eres hijo de Dios, ¿qué le dice? Lánzate, lánzate abajo desde aquí. Aviéntate. ¿Qué es la tentación, lo obvio? Lo obvio es hacer algo imprudente. Hacer algo imprudente. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Hermanos, cuando tú quieres cumplir tus metas en la vida, sueños, la misión que Dios tiene para tu vida, vas a necesitar correr riesgos. ¿Sabías eso? Para abrir un negocio vas a tener que correr riesgos. Para estudiar una carrera vas a tener que asumir riesgos. Para ganar una competencia vas a tener que asumir riesgos. Los riesgos son parte de la vida, pero hay riesgos necesarios y hay otros riesgos que son innecesarios. Es una necedad correr riesgos innecesarios. Bien dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho, porque tú ves que los muchachos a veces corren riesgos innecesarios. ¿No? Hermanos, corran riesgos calculados, corran riesgos por cosas que valen la pena, pero no seamos necios, no corran riesgos innecesarios. Y Jesús aquí es tentado a lanzarse, pero obviamente la tentación es mucho más que la capa de afuera de la cebolla. Hay algo aquí, ¿verdad? El diablo no es tan ingenuo como para decirle nada más, aviéntate.
el diablo va a agregar algo. Siguiente, va a usar las escrituras para tratar de convencer a Jesús. Y ya leímos, él cita el Salmo 91. Por cierto, lo citó de memoria. El diablo citó la Biblia de memoria. ¿Saben, hermanos, que en México existía la costumbre de, en las familias tradicionales, que se compraban su Biblia, la abrían en el Salmo 91? ¿A alguien le tocó ver eso? Compran la Biblia, la abren en el Salmo 91 así, porque el Salmo 91, para los que no saben, es un salmo que habla de la protección de Dios para con sus hijos. Para protección de Dios para sus hijos contra las enfermedades, contra los desastres y contra los demonios. Así que mucha gente en México, o muchos mexicanos en otros países, se compran su Biblia y la abren en el Salmo 91. Y luego compran así como un descanso, una maderita ahí donde ponen la Biblia en la entrada y la descansan así. ¿Cuántos han visto algo eso? ¿Verdad? Así. En el Salmo 91. Como diciendo, hay que ponerla así, por si acaso un día viene el diablo a nuestra casa y va a entrar y ve el Salmo 91 y dice, ay no, aquí leen la Biblia, el Salmo 91, no, vámonos. Les tengo una mala noticia, se lo sabe de memoria. Es más, algunas de esas casas, por lo que pasa allá dentro de esas paredes, hermanos, yo creo que lo que más bien sucede ahí es que el diablo dice, tengo que ir a la tienda, ahorita vengo, le da vuelta a la página, ¿verdad? Y se va. Ya vive allá adentro. ¿No? Como el niño aquel que dicen que llegó a la escuela, ¿verdad? Llorando. Y le dijeron, pero ¿tú por qué lloras? Es que yo vivo en el infierno. No, ¿qué vas a vivir en el infierno? Sí, yo vivo en el infierno. ¿Por qué dices eso? No, es que yo vivo en el infierno. Entonces la maestra intrigada acompañó al niño de regreso a su casa y cuando iban llegando se oían los platos quebrarse, ¡pah! La sartén, ¡pah! Y se oye, tú eres Satanás, pues tú eres un demonio, no, tú. Y se estaban dando con todo, ¿no? Ahí. Pero pueden tener la Biblia abierta, ¿no? De poco sirve tener una Biblia abierta si no se atiende a la palabra de Dios, si no se estudia y no se obedece por la fe. El diablo se sabe la Biblia, hermanos. Él la puede usar para su provecho. Entonces, Satanás usa la escritura con Jesús porque quería convencerlo de que hiciera esta imprudencia. Por una sencilla razón, porque Jesús valoraba la palabra de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, el diablo está apelando a aquello que Jesús considera autoritativo. Se espera que los hijos de Dios crean que la palabra de Dios, que las escrituras, son la fuente de su autoridad. Pero si tú no crees que la Biblia es tu autoridad, el diablo va a usar lo que tú creas que es tu autoridad para llevarte a hacer cosas imprudentes. Muchos jóvenes que crecen en la iglesia saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero no le hacen caso, no la creen. Le creen más a la voz de sus amigos que a la palabra de Dios. Entonces, al que va a usar el diablo en esos casos, no va a ser citarle un versículo al joven. Va a usar a su amiguito para decirle que cometa una imprudencia. Hay gente que le hace más caso lo que diga su mamá que lo que diga la palabra de Dios. Mamá, ¿qué crees? Este inútil, mira lo que me hizo. ¿Qué hago, mami? Mi vida, yo te voy a decir lo que tienes que hacer para que se eduque. ¿Me entiendes? Entonces, aquello que tú consideres autoritativo es lo que el diablo puede usar para hacerte correr riesgos innecesarios, imprudencias. Ahora, volviendo a la escritura, supone que ustedes son cristianos, por eso vienen a la iglesia y quieren oír la Biblia. Ahora, ¿cómo usó Satanás las escrituras? Para empezar, él las sabía. Ahora la pregunta no es si las sabe, es cómo las usó.
Él supo muy bien cómo seleccionar un pasaje de la Escritura y usarlo fuera de contexto, hermanos. Fuera de contexto teológico. O sea, obviamente, el diablo usa esta Escritura para intentar que Jesús haga algo que es contrario a lo que Dios en toda la Escritura nos ha enseñado. Él aísla un pasaje de toda la revelación de la Biblia y lo tuerce para su conveniencia. Esta forma de usar las Escrituras es muy popular, hermanos. Es muy popular. Usar la Escritura fuera de contexto. El diablo toma un principio que saca del Salmo 91. Sí hay principios. En el Salmo 91 hay principios de que Dios protege a su pueblo, Dios protege a los creyentes. Pero el diablo agarra ese principio y lo pone por encima de otras verdades bíblicas. ¿Como cuál? Como por ejemplo, la verdad de que Dios es soberano. Y que al fin de cuentas, Él podría permitir bajo ciertas circunstancias que un creyente sufra. Que un creyente pase por pruebas. Entonces, es obvio, Dios no creó la ley de la gravedad para que Jesús la esté quebrando cada vez que tenga ganas, nada más porque tiene el poder para hacerlo. No, porque Dios es soberano. La correcta interpretación de la Escritura es muy importante. La cosa más sencilla que usted como cristiano puede hacer para evitar el error del que el diablo quiere aprovecharse con Jesús, ¿sabe cuál es? Lea toda la Biblia. Cuando usted lea toda la Biblia, usted decir, sí es cierto, el Salmo 91 dice eso, pero también Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás al Señor tu Dios. El rey David le dijo a Joab, cuando salgas a la guerra y sities una ciudad, no te acerques a la muralla. Acuérdate del rey. Aquel rey que por acercarse mucho le aventaron una piedra de molino y le cayó en la cabezota. No corras riesgos innecesarios. Entonces, necesitas leer toda la Biblia para tener una teología balanceada y luego vuélvela a leer. Porque si tú nada más lees un pedazo de la Biblia y te quedas con ciertos principios, pueden ser verdad, pero no los puedes acomodar en una jerarquía teológica. Este aplica mientras no rebase este otro principio, debajo de este otro principio. ¿Captan lo que estamos diciendo? Porque la revelación es integrada en la Biblia. Entonces, los principios de la Biblia, entonces, un consejo para ti es, lee toda la Biblia. Segundo consejo, cuando leas la Biblia, no solo te quedes con lo que dice el pasaje, tienes que preguntarte, esto dice el pasaje, pero ¿cuál es la lección? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la enseñanza? Porque la Biblia dice una cosa para enseñarnos una lección, un principio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que no solo queremos saber lo que dice, sino el principio que comunica a través de lo que dice. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la verdad? Lee la Biblia para descubrir sus principios, los principios que nos brinda. Y los principios que la Biblia nos brinda no solo son morales. Un principio moral es, esto es bueno, este malo. Si tú lees la Biblia de manera literalista, exagerada, entonces tú lees que Sansón se cortó el cabello y por eso fue vencido por los filisteos. Entonces, tu aplicación, ¿cuál es? Por eso yo no me corto el cabello, jefe, ¿verdad? Mala lectura. Entonces, no es lo que dice, sino lo que enseña, ¿me entiendes? Lo que enseña ahí que Sansón se cortó el cabello, que era que él realmente había estado jugando con el pecado y finalmente él fue disciplinado.
Él fue disciplinado porque el Señor dejó de respaldar sus abusos. Sansón, la vida de Sansón es un ejemplo de una persona que puso a prueba a Dios muchas veces. Él tentó al Señor muchas veces. Porque andaba haciendo pecado, confiando que Dios lo iba a respaldar, dándole poder contra los filisteos, una y otra vez. Abusó hasta que Dios lo disciplinó. Entonces, el principio ahí no es córtate el cabello o no te lo cortes. No, yo por eso traigo mis rastas acá, pastor. Bíblico. ¿No? No era eso. ¿Cuál es el principio? No solo se trata de principios morales. Una lectura moralista de la Biblia es esta, hermanos. Pórtate bien, no te portes mal. Compórtate bien, no te comportes mal. Haz lo bueno, no hagas lo malo. Todas las historias, cuando tú te acercas a la Biblia y todas las historias que encuentras es, debemos ser como David, los buenos, y no debemos ser como Goliat, los malos. Debemos ser como Pedro, como los buenos, y no debemos ser Judas, como los malos. Esa es una lectura moralista de la Biblia. Y sí hay moral en la Biblia, pero debemos ir más profundo. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios y de la forma en que Dios ve el universo y la vida? Esa es una lectura teológica. Busca principios no solo morales, sino principios teológicos del carácter de Dios, de la coherencia en cómo Dios integra todas las cosas de la vida. Y por último, la tentación oculta, ¿cuál fue? Lo que el diablo le está diciendo a Jesús. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Jesús le sigue la corriente al diablo? Imagínense, ya está el diablo, le dice, aviéntate, Dios lo prometió que Él te va a cuidar. Nada que perder. Reclama esa promesa. Sí, ¿verdad, diablo? Por algo te lo digo, Jesús, tú confía, mira. Gracias, Sata. Órale pues. Y se avienta el Señor. Entonces vienen los ángeles y lo cachan. Y toda la gente viendo. ¿Te imaginas? Allá Jesús de la punta del Golden Gate se avienta. Todos. ¡Ay! Y lo cachan los ángeles y todos. ¡Ay! Sí está bueno. No, pues en este sí confiamos. Este sí es el rey que necesitamos. Se escapa de la cruz. Ya no hay necesidad de ir a la cruz. Lo hacen rey en automático. ¿Verdad? Sí, esa tentación era una tentación para que Jesús evitara el sufrimiento y se ganara la admiración del pueblo judío como rey, sin pasar por la cruz. ¡Qué padre! Te evitas el sufrimiento. Hermanos, esa es la tentación. La tentación a evitar el sufrimiento, aunque tengas que poner a prueba a Dios. Cuando un cristiano está dispuesto a evitar el sufrimiento a toda costa, aunque Dios tenga que hacer un ajuste a su voluntad, entonces, ¿quién es más importante, Dios o el cristiano? ¿Se dan cuenta? Es invertir el orden. Ahora Dios no es la persona más importante. ¿Quién es la persona más importante? Yo. Porque aquí lo que más importa es que yo sufra y no que se cumpla la voluntad de Dios. Esta tentación que Jesús experimentó aquí, cuando tú entiendes lo que hay aquí detrás, es precisamente el corazón del problema de la teología de la prosperidad. Iglesias que le dicen a la gente, Dios no quiere que tú sufras, tú no tienes por qué sufrir nada, tú eres hijo del rey, tú reclama en el nombre de Jesús tu promesa, reclama. Ahí está el Salmo 91, yo declaro esta promesa para mí, declaro para mis hijos bendición, yo reclamo. Tú reclamas. Y ahí está Don Sata diciendo, amén, amén, amén. Es todo, mi cuate. Amén, reclama tu promesa.
¿Un cristianismo sin cruz? Satanás sabe que tenemos la tendencia a evitar el sufrimiento. Hermanos, el diablo va a hacer todo lo que pueda para que nosotros intentemos manipular a Dios y hasta usemos la Biblia fuera de contexto para reclamar promesas y tratar, según eso, de torcerle el brazo a Dios así. Ay, ay, pues sí es cierto, híjole, ya descubriste el Salmo 91, Luis. Híjole, pues ni modo, ahora lo tengo que cumplir. Ya dije, ni modo que me eche para atrás. Ay, ay, ay. Bueno, pues lo descubrió. Ni modo, Espíritu Santo, ándale, ve y contéstale. A ver, Gabriel y Miguel, vayan a cachar a Luis ahí. ¿En serio? ¿Así funciona? Así funciona para el diablo, según él. Pero la respuesta de Jesús, vámonos rápido, porque ya estamos sobre el final. Entonces Jesús le responde: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Citando Deuteronomio 6:16, Jesús le dice, no voy a tentar a mi Padre. Así dice la Escritura y no lo voy a hacer. Formas en que un creyente pone a prueba a Dios. Algunos ejemplos. ¿Cómo los creyentes ponemos a prueba a Dios a veces? Bueno, como ya dijimos, cuando te pones en un riesgo innecesario esperando que Dios te proteja. A ver cuánto acelera el carro. A ver, Dios, ay Dios mío, cuídame. La adrenalina. Le das hasta 160 por hora. En nombre sea de Dios. Y, ¿verdad? Riesgos innecesarios. Hijo, traes tos. Ponte el cubrebocas. No, a mí el Señor me protege. Declaro sanidad. Ándele pues. Segunda forma en que los hijos de Dios ponen a prueba a Dios. Otro ejemplo. Pidiendo señales de confirmación cuando Dios ya ha sido claro en su palabra. Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y allí el Luis Floriano dice, bueno Señor, yo no creo que tú necesitas mi dinero. Tú lo tienes todo. A ver, si tú quieres que yo ofrende, que esta semana me den horas extras. Dios ya ha sido claro, pero entonces uno le empieza a poner condiciones a Dios. A ver, ¿dónde va a parar eso? ¿No? ¿Se acuerdan aquel cuento que el hombre estaba sin trabajo ya tantos días y finalmente consigue una entrevista de trabajo, ¿no? Pero dijeron, pero eso sí llega puntual a la entrevista, si no, olvídate. Y era allí en una ciudad grande donde siempre hay tráfico. Y se fue desde temprano, pero no encontraba estacionamiento y ya iba a dar la hora. Quedaba un minuto para la cita y no encontraba estacionamiento. Iba manejando ahí, pasando por la puerta del edificio y dice, Dios mío, perdón, no me he acordado de ti, ni he ido a la iglesia, ni nada, Señor. ¿Sabes qué? Yo te prometo que si me das un lugar de estacionamiento en la pura puerta, ahora sí hasta diezmo. Y no había acabado de decir cuando el carro de la pura puerta se sale. Y él ve que se sale y le dice a Dios, no te creas, ya encontré uno. Otro ejemplo de cómo ponemos a prueba a Dios. Cuando tú sabes que Dios dice que no debes hacer algo, pero todavía lo haces y todavía esperas que Él te bendiga. Que Dios bendiga la desobediencia. Por ejemplo, típico, cuando yo estaba en América Latina, me pasó algunas veces, pastor, ¿qué pasó? Vengo para que ore por mí, para que Dios me bendiga. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer o qué vas a emprender? No, me voy a ir para el norte, pero ilegal. Oye, no tienes visa ni nada. No, por eso necesito que Dios me bendiga. Ejemplo número 2. Y ya me vio el policía que me crucé el alto y que vengo, ¿qué es eso de velocidad? Ay, Dios mío, le voy a ofrecer mordida. Que me la acepte, Dios mío, que me la acepte.
¿En serio? O sea, a veces los cristianos rayamos en lo absurdo de que ya estamos dispuestos a hacer lo contrario a lo que es la voluntad revelada de Dios y todavía, Dios mío, dame un favor delante del mordelón para que me acepte la mordida, el soborno. Otro ejemplo, iniciar una relación en yugo desigual, un compromiso de relación en yugo desigual con un incrédulo y esperar que Dios va a convertir al incrédulo para que me vaya bien. Hay muchas formas en que esto se expresa. Viene una persona, híjole, esto es muy triste, hermanos, para mí. Entonces parece broma, pero no, vieran que no es broma, es muy doloroso para uno. Viene una persona y nos dice, me voy a casar. ¿Cómo que te vas a casar? Ni sabía que tenías novio. Pues sí tengo y me voy a casar. ¿Y de dónde es? No, pues lo acabo de conocer, así asá. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Pero no, es que usted no lo conoce, es muy dulce. No, de verdad, no lo hagas, no lo conoces tú. No, sí, es muy amable y bien cariñoso, no, todos los regalos que me ha dado. No. Bueno, ya todos conocen esa historia, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que nos hizo caso? Pues no. ¿Cómo creen que le fue? Ni me pregunten. Peor de lo que yo pensé que le iba a ir. Voy a empezar este negocio, pastor. El negocio de mi vida se me va a lograr. Dios mío, bendíceme, voy a hacer este negocio con este socio. Oye, ¿y ese socio qué? Es medio tranza, pero yo voy a orar para que se eduque, para que se convierta y con este. Ay, hermanos. Hay muchas expresiones de este yugo desigual con los incrédulos. Pero los creyentes creen que son más listos que Dios. Y establecen esas relaciones y luego esperan que Dios las bendiga. Mira, ten cuidado. Ten cuidado la manera en que interpretas las promesas de Dios. Ten cuidado de poner a prueba al Señor. Ten cuidado de la forma en que reclamas la Escritura para que Él haga lo que tú crees que es mejor. ¿Hay alguna promesa que tú has estado reclamando y Dios no responde? ¿No crees que será por algo? El texto termina en el versículo 13 diciendo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. El diablo dejó de tentar al Señor por esa temporada. Más adelante lo va a volver a tentar. No todas las tentaciones que vienen en la vida del Hijo de Dios vienen del diablo. Muchas vienen de su propia carne. Santiago 1:14 dice que cuando alguno es tentado de sus propias pasiones es tentado, de su propia concupiscencia. Quiero terminar animándoles a que tengan cuidado con pedirle señales a Dios. Es una forma final en que los creyentes a veces tientan al Señor. Pedirle a Dios señales de confirmación por algo que Él ya ha dicho claramente no demuestra mucha fe, demuestra una poca fe. En el libro de Jueces hay una historia de un hombre llamado Gedeón en el capítulo 6. El Señor se le aparece a Gedeón en Jueces 6:14, les leo rápidamente. Y le dice, Gedeón, escuchen las palabras del Señor a Gedeón. Jueces 6:14, ¿ok? Leo. El Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Dios está enviando a Gedeón contra los madianitas. ¿Claro? Pero luego Gedeón, versículo 36, dice, entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Dios le dice a Gedeón, ve y pelea contra los madianitas, victoria garantizada, yo estoy contigo. Gedeón hace dos, tres cosas por allá y luego al rato dice, si de veras estás conmigo, a ver, prueba.
voy a poner esta franelita aquí en la noche y luego todo el rocío de la noche, que no, todo el pasto alrededor esté seco, pero la franelita esté mojada. Y si aparece en la mañana, entonces ahí está, señal de confirmación. Que sí es tu voluntad. No era la voluntad de Dios, hermanos, pero Él quiere una señal de confirmación. Y sucedió cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón, escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Entonces, a pesar de su incredulidad, porque fue falta de fe, no fue exceso de fe, ¿cierto, hermanos? ¿Le concedió Dios lo que pidió de señal de confirmación? ¿Qué supone que debería de haber hecho Gedeón a ese punto? Perdón, Señor, por haber dudado. Ahora sí, a la batalla. Pues no, fíjense que no. Versículo 39. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Oh, pues. Como que Gedeón la pensó después, dijo: no, ¿y qué tal si el absorbió todo acá, le entró lo científico, no? Mejor otra prueba. Ahora que todo quede mojado, pero el vellón quede seco. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Tenía Dios la obligación de concederle estas señales a Gedeón? ¿Verdad que no? ¿Qué nos enseña esto? La misericordia de Dios. A pesar de poner a prueba al Señor, Gedeón recibió la misericordia del Señor. Este es el problema, hermanos. Pastor, yo quiero casarme con esta filistea. Pastor, dice la muchacha, yo me quiero casar con este incircunciso, filisteo. Pero no hagas eso, la Biblia dice que eso no está bien. No. Yo le voy a pedir una señal de confirmación a Dios. Mire, aquella muchacha de aquella iglesia hizo lo mismo, se casó con un incrédulo y después ella oró y él se convirtió y ahora sirven al Señor. ¿Ya ve? Yo voy a hacer lo mismo. Mala idea. Así no funciona. El hecho de que algunas otras personas hayan hecho algo malo y a pesar de eso algo bueno resultó, no significa que Dios está contento. Eso fue la misericordia de Dios, no fue la voluntad directiva de Dios. ¿Están captando el punto? Solo recuerden esto. Quien tienta a Dios, aunque podría recibir su misericordia, es demasiado arriesgado. Yo no se los recomiendo, hermanos. Porque Gedeón dijo, allí en el versículo 39, no se encienda tu ira. Él sabía muy bien a lo que se exponía. Puede ser que en lugar de recibir la misericordia de Dios, ¿qué recibas? ¿Qué, hermanos? Su disciplina. Ese es el problema. Cuando uno tienta a Dios, queriendo hacerse listo, corriendo riesgos innecesarios, porque otros recibieron la misericordia de Dios, no significa que tú la vas a recibir. Más bien, tú te estás arriesgando a provocar a la ira disciplinaria del Señor. No te lo aconsejo. Así terminamos pues el estudio de las tentaciones del Señor Jesús en el desierto. Oremos para terminar. Señor, suplicamos que nos concedas adquirir sabiduría de un pasaje como este, de la experiencia del Señor Jesús, en esta tentación que todos tenemos a evitar el sufrimiento o a tentarte cuando hacemos aquello que es contrario a tu voluntad. Damos gracias que la muerte y la resurrección de Cristo nos ha librado de la ira venidera. Concédenos tu gracia en la lucha contra el pecado y la tentación. En el nombre de Jesús. Amén.